reformismo es la antesala del fascismo, no del socialismo. Chile es un país que se caracterizó en su historia por poseer un poderoso movimiento obrero y popular, el cual puede rastrearse desde finales del siglo XIX y que presentó tremendas luchas en contra de la explotación capitalista y la pobreza de la que eran víctimas los pobladores, campesinos y pequeños propietarios. Una de las expresiones más visibles de esta lucha fue la fundación del Partido Comunista en 1922, el cual cambió la cara de las luchas populares en Chile. Sin embargo, este partido tuvo siempre problemas de confusión política, teórica e ideológica, lo cual impidió que se avanzara hacia un proceso más profundo de transformación política y social de Chile hacia el socialismo. En el año 1956 ocurre en Moscú un hecho que definiría el rumbo de la política mundial en general y de la política de los partidos comunistas en particular durante el resto del siglo XX, el 20º Congreso, en el cual la dirección soviética de Nikita Khrushchev impone a los partidos comunistas una línea de oportunismo revisionista que los conduciría a la derrota en las diferentes luchas políticas que deberían enfrentar. Esta línea se traduce en tres tesis fundamentales, las cuales son la vía pacífica al socialismo, que se traducía en el abandono de la organización revolucionaria de los partidos comunistas en favor de la participación pacífica en elecciones, la coexistencia pacífica con los estados imperialistas, lo cual significaría mantener una política pasiva de acercamiento y claudicación constante en contra de los imperialistas de Estados Unidos y Europa Occidental, y el fin de la lucha de clases bajo el socialismo, lo cual se tradujo en la consolidación de una casta burocrática parasitaria al interior del Estado soviético, renegando groseramente de las luchas que dieron la dirección de Lenin y luego de Stalin en su tiempo. En Chile, esta línea quedó plasmada bajo la intervención del revisionista Luis Corvalán. El Partido Comunista había tenido una política revisionista y de conciliación de clases ya desde antes que el 20º Congreso tuviera lugar, al comprender de una manera errada la estrategia de los frentes populares del Comintern, ya que en lugar de asumir una posición de vanguardia y buscar la profundización consciente y responsable de la lucha de clases, el Partido Comunista prefiere transformarse en un vagón de cola del Partido Radical, lo cual les costó ser ilegalizados en el año 1947 con la famosa Ley de Defensa Permanente de la Democracia, conocida como Ley Maldita. Hacia los años 60, la división y orfandad ideológica que causó el 20º Congreso, no solo en los partidos comunistas, sino que también en el resto de la izquierda, se empezó a hacer sentir con tremenda fuerza. Mientras que el Partido Comunista, sumido como estaba en la trampa del revisionismo y del social pacifismo, claudicaba su política militar y se contentaba con mantener un determinado número de dirigentes sindicales y parlamentarios. Otros grupos se aprestaban a tomar una política que ellos consideraban más consecuente. Así nacen organizaciones como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, o el maoísta Partido Comunista Revolucionario, PCR. El objetivo de estos grupos y partidos era organizar a las masas en contra del Estado capitalista. Sin embargo, estos partidos tuvieron grandes problemas de sectarismo y dogmatismo al interior de sus respectivas orgánicas, razón por la cual comenzaron a quedarse al margen de la política de masas. También es de suma importancia recordar que antes de que la Unidad Popular llegase al gobierno, ocurren dos acontecimientos no menores en la política nacional. Uno es la creación del grupo fascista Patria y Libertad, el cual tenía como objetivo la creación de un Estado fascista capaz de imponer a sangre y fuego las reformas neoliberales que luego serían una realidad. El otro hecho es la elección de Eduardo Frei Montalva, apoyado por la CIA para llevar adelante la política anticomunista de la Alianza para el Progreso y con ello bloquear la influencia de la Revolución Cubana, la cual cundió como reguero de pólvora por toda Latinoamérica. El año 1970 ocurre un hecho sin precedentes en la historia de Chile. El candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende Gossens, es electo, lo cual genera una batahola política tremenda que
a la coalición a tener una alianza política con la democracia cristiana, lo cual permite los votos necesarios en el Parlamento para elegir a Allende de acuerdo con la normativa vigente con la Constitución de 1925. Su gobierno es la máxima expresión del avance popular de las masas en Chile, del avance de la conciencia popular desarrollada tras décadas de lucha del pueblo y de los trabajadores. Desde ese momento, un ambiente de sedición comienza a esparcirse sobre el país, lo cual comienza con el asesinato del general René Schneider el 25 de octubre del año 1970 por parte del grupo terrorista de extrema derecha Patria y Libertad. El asesinato del general se enmarcó en un plan generalizado por parte de la derecha fascista y del imperialismo para desestabilizar al nuevo gobierno al remover del camino a todos los militares que pudiesen entorpecer el actuar del fascismo al interior de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, Luis Corvalán y su política revisionista presentan la elección de Allende como un triunfo de la vía pacífica y como el avance de las posiciones reformistas y claudicadoras frente a la política revolucionaria que entregó tantos triunfos al movimiento comunista internacional en las décadas pasadas. Es así como este revisionista declara: el caso chileno viene a demostrar que los caminos y métodos del proceso revolucionario tienen en cada país sus propias particularidades, y prueba que no es precisamente descabellada la tesis que proclamó el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. El gobierno de Salvador Allende realizó obras patrióticas y de soberanía nacional que no se habían realizado antes, tales como la nacionalización total del cobre, aumento de los salarios, modificación radical de la Constitución o la profundización de la reforma agraria. En la medida que el gobierno de la Unidad Popular avanzaba, el antagonismo entre las masas populares y la insuficiencia de las soluciones presentadas por el gobierno se hacía patente, ya que mientras los oportunistas que se colgaron del triunfo de Allende se dormían en los laureles, la reacción fascista golpeaba con particular brutalidad al gobierno y a las masas. Prueba de esto es la política de acaparamiento constante realizado por los agentes de la derecha fascista, de los atentados terroristas, de la campaña de desinformación y terror constante en contra de los trabajadores, de los campesinos y de los pequeños propietarios. Pero al mismo tiempo que esto ocurría, las organizaciones políticas contrarias al reformismo, en confusión ideológica, eran bastante hostiles al gobierno. Lanzaban políticas de tomas de terrenos y fábricas que no siempre eran capaces de controlar adecuadamente, basándose en la errada teoría de la construcción del poder popular, con lo cual confundían los órganos de lucha por la toma del poder con organismos que serían efectivamente el poder del pueblo mientras aún existiese el poder de la burguesía. Así, en un momento de optimismo generalizado de las masas populares y de descontento con la situación de estancamiento al que había llegado el orden constitucional, comienzan a lanzar campañas de tomas de terrenos, fundos y fábricas, crean los famosos cordones industriales y salen a las calles por centenares de miles demandando la profundización del proceso. En este sentido, si bien existe un mérito muy grande del valor de los obreros, pobladores y campesinos por realizar sin miedo estas acciones, existe también una grave falta de previsión por parte de los teóricos del poder popular por una parte, y por parte de los oportunistas del Partido Comunista y del Partido Socialista, al no preparar activamente un plan de acción eficiente para combatir a la reacción y evitar los errores nacidos de la falta de experiencia política presente en las masas. El caos era generalizado. Los enfrentamientos entre la reacción derechista e imperialista y las organizaciones de izquierda aumentaban. La violencia política era insostenible y necesitaba tener una salida.
Esta salida no podía ser otra que el enfrentamiento directo entre las masas y la reacción. Sin embargo, las masas habían sido despojadas de todo tipo de preparación política y militar para confrontar al fascismo, ya que la vía pacífica convencía a las grandes masas constantemente de que el ejército era garante del orden constitucional, que no era deliberante y que los soldados no eran otra cosa que el pueblo en uniforme. Sin embargo, la realidad nos dice otra cosa. El ejército tiene una posición e ideología de clase. Tiene una posición de acuerdo con el Estado al que está adscrito, y en el caso del Estado burgués, se trata ni más ni menos que de la última reserva moral de la reacción, o como decía Augusto Pinochet, la última reserva y baluarte moral de la patria. Es así como el día 4 de septiembre, unos días antes de que la gran masacre que se cernía sobre la patria chilena ocurriese, una gigantesca congregación de manifestantes se reunía frente al Palacio de la Moneda para exigir al presidente Allende la disolución del Parlamento reaccionario y el establecimiento de poderes especiales para barrer a la reacción y salvar el proceso. La situación era desesperada. En el ámbito de la reacción civil, la democracia cristiana hacía llamamientos desesperados e histéricos a las Fuerzas Armadas y a la reacción para conseguir el derrocamiento del gobierno constitucional, a la cabeza de los cuales se encontraba el furioso anticomunista Patricio Aylwin, mientras que en el ámbito militar, el día 29 de junio, se había producido el famoso tanquetazo, un intento de golpe de Estado organizado por el teniente coronel Super, sofocado por la intervención del general Carlos Prats, el cual renunciaría un tiempo después al negarse a dar pie al derrocamiento del gobierno constitucional. Es así como el camino queda abierto en las Fuerzas Armadas para aquel que fue el perpetrador directo de los hechos. El 11 de septiembre, a las 10:30 de la mañana, La Moneda es rodeada con tanques y cañones, siendo sometida a un bombardeo de artillería feroz. El golpe fascista cívico-militar había comenzado con ataques por tierra y aire, mientras que el presidente Allende moría al interior del Palacio Presidencial. Este golpe de Estado abrió una de las etapas más terribles que ha tenido que vivir la patria chilena, teniendo una dictadura cívico-militar fascista de 17 años. La más oscura y larga noche en la historia nacional cayó con todo su poder sobre un pueblo desarmado que no pudo darse cuenta de los alcances de la política implementada por los traidores revisionistas y socialdemócratas. Por este atrevimiento, más de 6.000 personas fueron asesinadas y más de 30.000 fueron torturadas de las formas más espantosas que puedan ser imaginadas. Sin embargo, este destino ya había sido mostrado de una forma mucho más espantosa al pueblo de Indonesia en el año 1965, con un saldo de 3 millones de muertos, cuando el presidente y padre de la independencia de ese valeroso pueblo, Ahmed Sukarno, fue derrocado por el Pinochet del sudeste de Asia, Mohamed Suharto, el cual se mantuvo en el poder hasta que una serie de manifestaciones populares lo sacaron del gobierno el año 1998. Se conforma así la Junta Militar con la participación del general director de Carabineros César Mendoza, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Lee, el comandante en jefe de la Armada de Chile, el almirante José Toribio Merino, y el comandante en jefe del Ejército de Chile y presidente de la Junta, el general Augusto Pinochet. Los partidos políticos de izquierda fueron prohibidos y perseguidos, creándose una situación de exilio en la cual fueron desplazados hacia el extranjero cerca de 1.600.000 chilenos. La situación era catastrófica y ni el pueblo ni tampoco ninguna organización política fue capaz de hacer frente al golpe fascista. El MIR y el PCR fueron perseguidos hasta el borde de la extinción por el fascismo, mientras que la mayoría de los miembros de las direcciones de los partidos comunista y socialista murieron, siendo bastante gráfico de esta situación el hecho de que Luis Corbalán fue capturado mientras intentaba ocultarse debajo de su cama, para luego ser rescatado por su mecenas, el social imperialista y revisionista líder de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev. En Chile, las bases de esos partidos, quienes creyeron sinceramente en la estafa que fue la vía pacífica, junto con el resto del pueblo,
quedaron abandonados a su suerte. La posición asumida por la dirección china y la incorrecta política de los tres mundos, que en la práctica fue vista como un apoyo al golpe de estado de Pinochet, profundizó la crisis en la izquierda antirreformista, particularmente en el PCR. Esto causa la crisis y consiguiente desintegración del PCR, el cual queda, dada la posición de la dirección de China, en orfandad ideológica. Producto de esta crisis, nace el 8 de noviembre de 1979 el Partido de la Revolución Chilena, nuestro Partido Comunista Chileno Acción Proletaria, PCAP, el cual debió enfrentar desde su formación tanto la represión fascista del régimen como la actitud artera y desleal del falso Partido Comunista, cuya teoría criminal de la vía pacífica sumió a nuestro pueblo en la masacre pinochetista. Este gobierno convirtió a Chile en un estado paria de la comunidad internacional, el cual entregó en aspectos internos apoyo a criminales de guerra emigrados desde la Alemania nazi en los años 40, tales como Walter Rauff o el repugnante pederasta Paul Schaeffer, y en aspectos exteriores se acercó a regímenes tan nefastos como el de Francisco Franco en España, el régimen del Apartheid en Sudáfrica, el régimen de Ferdinand Marcos en las Filipinas, el régimen del Shah Reza Pahlavi en Irán o el régimen de la criminal sionista Golda Meir en Israel, todos obedientes mascotas del imperialismo estadounidense y de la CIA. Además de eso, entregó un apoyo irrestricto e incondicional a la Real Fuerza Aérea cuando el Imperio Británico, dirigido por la criminal imperialista Margaret Thatcher, lanzó un ataque en contra del pueblo argentino, el cual estaba sometido al fascismo del general Galtieri y que por puro populismo intentó recuperar las Islas Malvinas para así consolidar su propio régimen. Hacia el año 1980, un fraudulento plebiscito tiene lugar, inspirado por el líder de los Chicago Boys, el oscurantista ultraconservador Jaime Guzmán, con el cual se aprueba la constitución neoliberal y fascista que rige hasta la actualidad sobre nuestro país. A partir de esta constitución antipopular, el pueblo de Chile comienza a ver cómo sus empresas, como las riquezas que había conquistado con sangre, sudor y lágrimas, se desvanecen para dar paso a un sistema de previsión miserable, el de las AFP, o un sistema de salud paupérrimo que es el sistema de las ISAPRES. El pueblo se empobrece cada vez más y los mecenas del régimen se enriquecen a costa de este pueblo sufrido y oprimido. El año 1982, el régimen fascista acepta cambiar el cambio del dólar de fijo a variable, lo cual causa que esta divisa dispare su valor y el peso chileno se reduzca a la mínima expresión. Esto empobreció a millones de chilenos, aumentó el costo de los créditos e indujo al país a la peor crisis económica que ha vivido en su historia. El desempleo se dispara y el terror ya no es suficiente para mantener a la población controlada. La gente sale a las calles, a las barricadas, al combate contra la policía y el ejército. Muchos mueren y el gobierno comienza a dar las primeras muestras de que se está desplomando y que no será capaz de seguir por mucho tiempo más con esta trágica farsa. La primera protesta nacional contra el régimen en 1983 abrió paso a que otras 21 tomaran lugar durante lo que quedaba del gobierno, razón por la cual el Pentágono elaboró un plan de emergencia, deshacerse de Pinochet y reemplazarlo por un gobierno democrático burgués mediante elecciones, para darle así al pueblo la idea de que la dictadura podía ser superada por la democracia tan solo con un lápiz y un papel. Es así como el día 5 de octubre se realiza el famoso y muy manoseado plebiscito del sí y el no, dándole el triunfo a la opción no.
Este plebiscito pavimentó el camino para que los agentes del Pentágono, la concertación de partidos por la democracia, tomasen el gobierno y administraran las políticas neoliberales del régimen fascista, profundizándolas ampliamente en el proceso. El primer gobierno de la concertación fue dirigido por el mismo farsante que llamó al golpe de Estado del 73, Patricio Aylwin, el cual no hizo nada para modificar la situación de las personas en lo esencial, no hizo nada por modificar el neoliberalismo, pues a pesar de que su partido tuvo problemas con la junta militar, ese era su régimen. A partir de entonces, la concertación siguió privatizando todo aquello que Pinochet no pudo, no alcanzó o no quiso privatizar. Profundizó la desnacionalización del cobre, entregó el agua, los recursos mineros aparte del cobre, no hizo nada por modificar la Constitución, mantuvo a Pinochet como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas hasta 1998, y cuando este fue detenido en Londres, movió cielo, mar y tierra para que fuese liberado y devuelto a Chile. Desde entonces, los movimientos sociales y populares no han hecho más que crecer, no han hecho más que desencantarse de la nueva y la vieja derecha. No importa si es Frei o Piñera, Lagos o Bachelet, la gente los detesta y ve que no ofrecen ninguna opción de mejorar la vida de las personas. Es en este contexto que los comunistas, desde el Partido Comunista Chileno Acción Proletaria PCAP, hemos estado presentes en las más importantes luchas de los pueblos de Chile, en las luchas del pueblo mapuche en contra del Estado policíaco que los reprime e inventa monstruosos montajes para criminalizar su justa lucha, en las luchas de los estudiantes que combaten contra un modelo de educación que busca solo mayores ganancias para los empresarios dueños de colegios y universidades a costa del endeudamiento de los estudiantes y de sus familias, de los sindicatos que deben enfrentar la represión laboral y las prácticas antisindicales avaladas por las leyes heredadas de la Constitución pinochetista, en los escasos paros nacionales convocados por la CUT o el Colegio de Profesores, cautivos de los dirigentes sindicales vendidos como Arturo Martínez, Bárbara Figueroa o Jaime Gajal. Es por esto que en este nuevo aniversario del golpe fascista debemos recordar las lecciones que nos enseñó esta terrible experiencia para nunca volver a sufrir el azote del fascismo. Con la memoria de Allende y todos los mártires caídos frente al fascismo, avanzamos hacia la construcción de un Chile democrático, popular y soberano. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!